buenas tardes, qué gusto darles la bienvenida a la UNAM Responde esta tarde de lunes, en la que compartiremos con ustedes información que nos permite entender diferentes temas que nos tocan como universitarios y como sociedad. Hoy escucharemos la voz de una universitaria zapoteca que ha alzado la voz en torno al cambio climático. Además, el doctor Carlos Rosales nos habla sobre obesidad, tenemos algo sobre inteligencia artificial y mucho más. Quédense con nosotros durante los próximos minutos. Como les decía, esta tarde platicaremos con una universitaria que recibió una beca para ser parte de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Ella es originaria de Santiago Matatlán, Oaxaca, una comunidad zapoteca y que, se convirtió así en la única mexicana que fue seleccionada para ser parte de algunos espacios de debate donde los jóvenes pueden participar en temas que abonen al cuidado del medio ambiente. Hoy saludamos a la distancia a Betsabeth Martínez Gutiérrez, quien es egresada de la Facultad de Contaduría y Administración de nuestra universidad. ¿Cómo estás, Betsabeth? Un gusto saludarte aquí en TV UNAM. Hola, buenos días. Igual es para mí un gusto que me hayan invitado para poder platicarles mi experiencia, mi historia a través de este programa. Pues qué bueno que nos das esta introducción, porque me gustaría que comenzáramos por ahí. Cuéntanos un poco de tu historia, parte de tu experiencia, cómo es que llegas de esta comunidad zapoteca a la UNAM y ahora a la ONU. Claro, pues para mí desde muy pequeña era un sueño estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México, la mayor casa de estudios que tiene México, y fue una etapa y un proceso complicado, ya que soy la primera universitaria en mi familia. Vengo de una comunidad indígena en la que los temas de empoderamiento de la mujer es un tema que apenas se está dando, entonces para mí fue todo un reto acceder a la educación universitaria a través de la presentación de mi examen, de vivir en Ciudad de México, que fue un reto bastante grande, enfrentarme a una ciudad tan grande como es la Ciudad de México y a una universidad tan grande como también lo es la UNAM. Sin embargo, la universidad me abrió muchas puertas, no solo en el tema profesional, sino también en el tema social, que ha sido algo que me ha apasionado desde muy pequeña. Pues muchísimas felicidades por este gran reto que significa efectivamente muchísimas oportunidades. Pero cuéntanos un poquito de tu experiencia, un poco de tu comunidad, que es donde se despierta tu interés por los temas del medio ambiente y en donde además ya has trabajado has hecho diferentes acciones a favor precisamente de el medio ambiente. Claro, pues yo soy originaria de Santiago Matatlán, una comunidad indígena zapoteca perteneciente al estado de Oaxaca. Y desde muy pequeña me he interesado en temas de labor social. Mi primer acercamiento a temas de liderazgo fue desde los 9 años, a través de una red de niñas y niños difusores aquí en mi comunidad, en el que nuestro principal objetivo era el rescate de las lenguas, de nuestra lengua indígena, que es el zapoteco. Posteriormente me involucré en diferentes asociaciones, en diferentes organizaciones, como lo es el Instituto Mexicano de la Juventud, a través de un proyecto que estuvimos recorriendo parte de la costa del estado de Oaxaca con el proyecto que era Escuelas de Educación Sexual para Pueblos Afrodescendientes. En todo ese tema que siempre me ha gustado, el tema de visibilizar a las comunidades indígenas, comencé con temas de empoderamiento hacia las mujeres, y justo en este proceso de ser de una comunidad indígena como lo es Matatlán, que durante años, décadas se ha dedicado a la producción y venta de mezcal, surge una etapa en la que el mezcal se vuelve una moda. Entonces, que se crea un boom mezcalero en la zona, no solamente de Matatlán, sino todo alrededor, valles centrales, y empieza una producción masiva de mezcal y también una siembra masiva de maguey, lo cual trajo muchísimos problemas ambientales a la comunidad, y que la mayoría de las empresas llegaban, maquilaban el mezcal y ellos eran quienes vendían al extranjero, cuando las consecuencias climáticas se quedaban en la comunidad. Parte de ella era el desecho de las vinazas, el desecho de los residuos, y que no había como tal un control desde un principio hacia las empresas que llegaron sobre la producción de mezcal. Entonces yo empiezo a indagar un poquito en este tipo de temas, empiezo como a involucrarme en justo el tema principal que es el que me lleva a la ONU, es el tema de la justicia climática,
para los y las mezcaleras indígenas del estado de Oaxaca. Entonces, en medio de esta problemática, yo conozco la beca, que es a través de una organización que se llama Likes. Conozco esta beca. Parte de los requisitos era justo tener como un trabajo comunitario de respaldo en temas ambientales y sociales. Y justo el objetivo principal pues, es visibilizar a la juventud indígena en espacios climáticos internacionales. Entonces, en medio de este tipo de situación, yo hago mi postulación. Fue un proceso aproximado de 3 meses en darme resultados y finalmente los resultados me los entregaron entre marzo y abril. Sobre mi participación en la primera conferencia, que es la SB60 en Bonn, Alemania, del 3 al 13 de junio, y la segunda participación es en la conferencia de las partes, del 11 al 22 de noviembre en Bakú, Azerbaiyán. O sea, ha sido un largo camino, muy, muy rico, y tienes, vamos, toda la experiencia y todo el sustento para hablar de estos temas. Pero vamos poco a poco, es decir, primero cuéntame, ya que mencionas esto de la ONU, ¿en qué consiste esta beca? Además, digamos, de las participaciones, ¿es un apoyo económico para que viajes, además de la ponencia de la que hablaremos también un poquito más adelante? ¿En qué consiste esta beca? Claro, pues como tal, la beca cubre todos los gastos, el viaje, tanto los viajes nacionales como los viajes internacionales para llegar al país sede de las conferencias, el alojamiento y los gastos como comida, transporte. Entonces, una beca completa para poder asistir a este tipo de conferencias, este tipo de eventos. Y también el tema central que se sigue este año en el tema de las conferencias es sobre la nueva meta colectiva cuantificable para el financiamiento climático. Entonces estuvimos siguiendo muy de cerca el tema de las negociaciones, de cómo los países debaten sobre el tema del financiamiento climático, de la aportación de los países desarrollados hacia los países en vías de desarrollo, que fue un tema que estuvimos siguiendo muy, muy de cerca. Justo lo único que nos permite esta beca es ser observadores en las negociaciones, no participamos, ya que en esas negociaciones únicamente participan los países. Pero sí existen muchos eventos paralelos en la que se nos da la oportunidad justo de poder manifestarnos, de poder hacer una conferencia de prensa, poder hacer un foro, sobre todo enfocado a juventudes, justo para visibilizarnos en este espacio tan grande que es la ONU. Entonces, justo la oportunidad que se nos da es de participar en alguno de los eventos paralelos, ya sea organizarlo como organización que es Likes, o buscar algún otro espacio en el que traten temas que nos interesen, o también buscarlo a través de nuestros países, la oportunidad de poder hacer alguna participación y poder alzar la voz en alguno de esos espacios. Tocaste varios puntos importantes, pero cuéntame sobre uno en particular. ¿Cómo estas realidades que se viven en una comunidad en particular que es Matatlán, allá en Oaxaca, toca o tiene algún tipo de eco en una instancia como la ONU? Claro, pues el tema principal es Matatlán, es una comunidad indígena y es justo el tema de los pueblos indígenas frente al cambio climático, que va desde antecedentes del Acuerdo de París, que fue el primer acuerdo en el que se nos hizo presente, ya que anteriormente no se hablaba de los pueblos indígenas. En darle importancia a los pueblos indígenas, en considerarles justo en el tema de cómo los pueblos indígenas se involucran y cuál es la necesidad en temas de financiamiento que tienen para poder combatir el cambio climático. Cuéntanos, Betsabe, tuvimos algún problemita de comunicación en esta respuesta, y para tenerlo más claro, desde tu experiencia personal y por supuesto social en esta comunidad, ¿cuáles son, digamos, los temas más urgentes, los temas pendientes en cuanto al cambio climático? Porque, vamos, a veces podemos suponer que pues, en la ONU es gente que está como muy alejada de estas realidades ambientales, y ustedes lo tienen ahí muy de cerca, son quienes lo viven, lo ven, y además quienes sufren principalmente estas consecuencias que en muchos casos no son benéficas.
Claro, pues bueno, como comentaba, justo lo que se pretende es involucrar a los pueblos indígenas en el tema del financiamiento climático, que también se considere que los pueblos indígenas, al ser los principales en sufrir de forma directa las consecuencias del cambio climático, exista un fondo para reparación de daños. Entonces, en todo este tema, justo también está el tema de poder crear un sistema en el que se esté monitoreando que realmente este recurso está llegando a las comunidades indígenas, que en ocasiones es lo que pasa comúnmente, ¿no? Que sí, que justo el Acuerdo de París fue uno de los acuerdos pioneros en considerar a los pueblos indígenas, en darles el reconocimiento. Sin embargo, aún hay mucho por hacer, justo como comentaba, que es el fondo para que los pueblos indígenas puedan combatir el cambio climático, y ese fondo justo viene de los países en desarrollo, quienes tienen una deuda histórica con los pueblos indígenas y en general con los países en vías de desarrollo para poder combatir el cambio climático. Y justo también como verificar que ese apoyo, que ese financiamiento se está utilizando en los pueblos indígenas, que está llegando de forma correcta a estas comunidades. Que tenga el uso adecuado. Platícanos sobre tu experiencia en Alemania, qué significó, cómo fue el contacto con otras juventudes de otros países, pero que tienen estas similitudes de pertenecer a comunidades indígenas o ser afrodescendientes en cuanto a las dinámicas, a las preocupaciones que comparten. Claro, pues justo la beca es principalmente para jóvenes latinoamericanos. Entonces mi convivencia en Alemania fue precisamente conocer la historia de cada uno de mis compañeros, de Guatemala, El Salvador, Colombia, Ecuador, Chile, Brasil, desde luego que es un país muy importante en este tipo de negociaciones. Y justo creo que todos como equipo eh, venimos de comunidades que enfrentan situaciones muy similares, comunidades que no han sido visibilizadas, que comunidades que han sido saqueadas incluso por diferentes empresas internacionales, que finalmente dejan las consecuencias del cambio climático, y las comunidades las vivimos de frente. Y justo, ¿no? La lucha que se ha venido haciendo en toda Latinoamérica, precisamente sobre el tema de, del cambio climático, de que nos están saqueando, el tema de que asesinan a los líderes en temas de cambio climático, y entonces también son temas de inseguridad. Entonces creo que todos veníamos de una realidad que vivimos todos los días, de una situación que se vive en América Latina, y que justo cuando llegamos al tema de Alemania, que es un evento muy grande, que es la SB60, pues nos damos cuenta que realmente seguimos siendo como que justo invisibilizados, incluso hasta en ese tipo de conferencias, ¿no? Hay que buscar eventos en los que tengamos como la oportunidad de hablar, de manifestarnos, y algo que reconozco mucho de la organización en la cual soy becaria es justo que siempre nos dio como el empoderamiento para poder buscar como ese tipo de oportunidades, de alzar la voz, de que se visibilizara qué era lo que estaba pasando en nuestras comunidades. Y entonces sí, todos venimos de comunidades de contextos muy similares, y justo ha sido un proceso de lucha, jóvenes líderes que yo conocí que han tenido muchísima experiencia en este tipo de temas, que han trabajado desde ya hace 10 15 20 años en este tipo de temas, que son personas que también sus papás se han dedicado a ese tipo de temas, que han sido líderes climáticos en las comunidades, en los países. Entonces, justo es un contexto muy amplio el enfrentarnos a un espacio tan grande como es la ONU, y justo de poder quedar con la satisfacción de que nuestra voz se escuchó en un espacio internacional tan grande como es la ONU, en la que todos los países están en las negociaciones, pero finalmente se nos da una oportunidad. Exacto, y cuéntanos ahora cuáles son las expectativas para la siguiente experiencia, que es ya en estos días. Mañana sales para Azerbaiyán. Así es, pues la verdad yo voy muy motivada. Estuvimos en preparación desde junio hasta la fecha a través de conferencias, de foros, pláticas con algunos negociadores, para tener un poquito más de contexto de lo que va a pasar en la conferencia de las partes, que es la COP29, que todavía es un espacio y un evento aún más grande que el de la ASB. La ASB es como una preconferencia a las conferencias sobre cambio climático que se llevan a cabo en Azerbaiyán en esos próximos días. Entonces vamos con un contexto un poquito más amplio, ya un poquito más, con más información de lo que se va a debatir en estas siguientes semanas en Azerbaiyán. Y desde luego la posición de algunos países, incluso estamos trabajando con algunas
organizaciones, sobre todo de mujeres y género, pueblos indígenas, y una que es específicamente de jóvenes frente al cambio climático, que son justo organizaciones muy fuertes y muy presentes ante este tipo de eventos, que ellos tienen diferentes eventos paralelos, que nos hemos estado como involucrando, que hemos conocido como a los directores o a quienes llevan ese tipo de temas, y justo, ¿no? También de tener como una participación, hay una plenaria de apertura que es cuando inicia ese tipo de conferencias, en la que a través de alguna de esas organizaciones, ya sea mujer género, pueblos indígenas o jóvenes ante el cambio climático, podemos tener una participación en la plenaria de apertura. Betsabeth, nos decías que fuiste la primera mujer de tu familia en tener una carrera universitaria, te conviertes ahora en la primera mexicana o en la única mexicana en esta conferencia. Platícanos cómo estos temas que tienen que ver con el género, con la identidad, pero también con el activismo, está representado en este mensaje, en esta ponencia, en estas pláticas que llevan a cabo en distintos lugares. ¿Cómo es que vives, cómo es que expresas todos estos intereses y por qué es importante? Claro, bueno, algo que tengo muy presente es que justo al ser la primera mujer universitaria en mi familia, soy justo el sueño de libertad de mis ancestras. Todo lo que mis abuelas, mis bisabuelas soñaron, yo estoy justo llegando a este espacio a ser voz, no solamente de mujeres, sino también de mi comunidad, de Oaxaca y de México, desde luego. Entonces son muchos sentimientos encontrados, son sentimientos de satisfacción de un trabajo que se ha estado realizando desde hace muchísimos años, y que todas esas experiencias me han llevado actualmente hoy a la ONU a pronunciar justo en nombre de las comunidades, en nombre de las mujeres, de las niñas, y que justo mis máximos sueños es que mi historia sirva como de inspiración para muchas mujeres, niñas que quieren estudiar, que incluso para nosotras como mujeres es muy complicado, y como mujeres indígenas es aún más complicado poder acceder a una educación, poder ser visibilizadas y poder llegar a ese tipo de espacios. Entonces cada vez quiero que sean más mujeres las que lleguen a ese tipo de espacios, que se nos siga tomando en cuenta en las comunidades indígenas, y desde luego me siento muy orgullosa de ser una mujer indígena, de ser una mujer oaxaqueña, muy orgullosa de mis raíces, y justo de representar el sueño de muchas, muchas mujeres, no solo de Santiago Matatlán, también no solo de mi familia, sino también de una comunidad completa. Pues puedes sentirte muy satisfecha por todo ello, pero sé que eso no significa que pare ahí el camino, sino que hay mucho más que tienes por hacer, porque ya no hablamos de este tema, pero es importante decir que justo lo que tienes en la cabeza es que todas estas actividades y este activismo se regrese o se retribuya de alguna manera a esta comunidad dedicada a la producción y a la venta del mezcal, y seguramente así será. Betsabeth, muchísimas gracias por estos minutos, muchísimas felicidades por este camino andado, que sigan los éxitos y que sean buenas experiencias las que se sigan sumando a lo largo del camino. Betsabeth Martínez Gutiérrez, egresada de la Facultad de Contaduría y Administración de nuestra universidad, y es una mujer, una universitaria y una indígena destacada. Gracias, Betsabeth. Muchas gracias a ustedes. Y éxito con la siguiente experiencia, que ya está muy cerca. Muy buenas tardes. Y ahora les platico que el ciclo de conferencias Inteligencia Artificial del concepto a la implementación, que organiza la Academia Mexicana de Ciencias y la DGTIC de nuestra universidad, se llevará a cabo en línea este 5 y 6 de noviembre. 2 expertos en la materia explorarán el tema de la evolución de la IA desde una perspectiva técnica y filosófica. El martes será el doctor Carlos Coelho quien aborde el tema del asombro al miedo, pasado, presente y futuro de la inteligencia artificial, mientras que el segundo día participará el doctor Luis Pineda con la conferencia titulada Turing ChatGPT y las visiones de la IA, donde reflexionará cómo ha cambiado nuestra percepción de esta herramienta y su impacto en diversas áreas. Ambas sesiones son de acceso gratuito a través de las redes que aparecen en nuestras pantallas. Es lunes y el doctor Carlos Rosales se refiere a uno de los problemas de salud pública más delicados entre la población mexicana y nos explica cuál es el papel que juega el cerebro ante la obesidad. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Hemos visto que la obesidad puede generar complicaciones serias como la diabetes y el síndrome metabólico. En condiciones normales,
Cuando se ha comido, el páncreas produce insulina que circula por la sangre a todo el cuerpo y llega a neuronas en el cerebro, particularmente en el hipotálamo, y estas neuronas detectan la insulina y mandan una señal de saciedad, ya no hay que comer. Una investigación reciente descubrió que en ratones obesos esto puede ser alterado. En los ratones obesos se encontró que estas neuronas del cerebro están recubiertas de una red de proteínas conocida como red perineuronal, de proteínas que se parecen a la colágena. Esta red de proteínas impide que la insulina llegue a las neuronas y entonces las neuronas siguen mandando señales de que hay que comer. Los ratones seguían comiendo y se volvían cada vez más obesos. Los investigadores eliminaron esta red perineuronal con enzimas y entonces la insulina pudo llegar a las neuronas y los ratones poco a poco bajaron de peso. Esto significa que en la obesidad se genera un estado de inflamación que alcanza al cerebro. Esta inflamación hace que se produzcan más proteínas de esta red perineuronal, las cuales impiden a la insulina llegar a las neuronas y por tanto se genera un ciclo de más y más comer. ¿Cómo se extrapola esto a humanos? No está muy claro, pero es importante entonces notar que la obesidad lleva a más obesidad y por tanto es importante consumir menos alimentos. Para mantenerse sano hay que bajar la cantidad de alimentos que se consumen. Cuídese mucho. Gracias. Hasta luego. Acaba de concluir la temporada de Premios Nobel y UNAM Global TV nos comparte el testimonio de un universitario que ha colaborado con el ganador en la categoría de Química. Welcome to the Royal Swedish Academy of Sciences and this press conference. Especialistas que han diseñado proteínas en computadora y que han predecido su estructura mediante inteligencia artificial ganaron el Premio Nobel de Química 2024. Uno de los galardonados fue David Baker, con quien Daniel Silva, científico mexicano formado en la UNAM, ha colaborado por más de 10 años. El momento que lo anunciaron me dio muchísima emoción. Se sintió muy, muy bien. Y por supuesto, la primera reacción es que quieres llamar a David y felicitarlo. Baker, mentor de Silva, es pionero en el diseño de proteínas por computación. Mi papel en el laboratorio de David Baker fue comenzar con el campo de diseñar proteínas que pudieran tener una función terapéutica. Diseñé ahí la primera proteína computacional que ha ido manage, que se llama Neo215. Y luego me convertí en lo que se llama un traductor de ciencia en tecnología. Se conocieron hace 20 años cuando el Nobel de Química impartió una charla en la Facultad de Medicina de la UNAM. Me quedé fascinado con el trabajo que él estaba haciendo y me hice básicamente un objetivo en mi vida que tenía que ir a trabajar con él. Las contribuciones de Baker permiten crear proteínas con funciones nuevas que pueden revolucionar campos como la medicina, materiales nanoestructurados, desarrollo de vacunas, entre otros. Para hacer medicinas, diagnósticos, mejores herramientas para la investigación, materiales, biomateriales, bioremediación, lo va a cambiar todo en un span de tiempo que yo probablemente creo que vamos a empezar a sentir los efectos en los siguientes 5 años. Muchísimos universitarios destacados que con sus tareas y sus actividades diarias enriquecen lo que significa la Universidad Nacional Autónoma de México. Con esto terminamos nuestro programa de hoy. Agradecemos a Fernanda Ramírez su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana y a todos ustedes les recordamos que podemos seguir la conversación a través de nuestras redes sociales. Están apareciendo en este momento en nuestras pantallas. Háganos llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos este programa universitario. Recuerden que tenemos una cita mañana, 2:30 de la tarde en TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós. Porque respetas mi forma de ser y de querer.
Porque soy libre de decir lo que pienso. Porque me apasiona tu oferta cultural. Porque soy lo que soy, gracias a todo lo que me enseñaste. Porque aprendo en tus más de 140 bibliotecas. Porque mi potencial no tiene límites ni barreras. UNAM. 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 ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo